Bueno, hermanos, buenos días. Bendiciones para todos. Como ya saben, vamos a comenzar hoy la reflexión sobre Tito, el libro de Tito. Hoy comenzamos con el capítulo 1. Y bien interesante como, yo creo también, como el Espíritu Santo ha guiado la programación de los estudios, porque a medida que vamos avanzando, cuando vamos al Antiguo Testamento, que encontramos información sobre el origen del pueblo de Dios, sobre cómo ha sido la relación de Dios con su pueblo y cómo el pueblo y bueno, cómo Dios replantea siempre la ayuda, su presencia entre su pueblo, ¿no? Y luego ahora las epístolas de Timoteo, unido con los sermones que se han dado aquí en la iglesia, que nos permiten conocer mejor el carácter de la iglesia. ¿Sí? Aquí tenemos a Tito, eh, que está en Creta, aunque no hay ningún registro en el libro de los Hechos sobre el evangelismo, sobre el establecimiento de congregaciones allí en la isla de Creta. Sabemos que hay, bueno, por esta epístola, pero también cuando el apóstol Pedro estaba predicando al día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre las personas que allí estaban y los apóstoles empezaron a hablar en diferentes lenguas y cómo todos se admiraban de que esos galileos estaban predicando las maravillas de Dios. Se preguntaban qué era lo que pasaba entonces. El apóstol, bueno, ahí dice el registro en Hechos 2, que entre la gente que estaban ahí, dice, al final dice cretenses y árabes. Habían personas de Creta ahí en Hechos 2. Yo voy a decir, para los que les gustan examinar los textos y estar seguros del registro de las cosas que se dicen, eso está exactamente en el versículo 11, cuando dice cretenses y árabes, les oímos hablar las maravillas de Dios. Entonces, yo puedo pensar que personas que se bautizaron ese día, que iniciaron su proceso de conversión, al regresar a su casa, algunos de ellos, me iban hablando de las maravillas que habían escuchado y así comenzó la iglesia en muchísimas partes. Así fue que se anunció el evangelio, antes que hubiera evangelios, antes que hubiera Nuevo Testamento. Así comenzaba la iglesia en varias partes. Entonces aquí Tito, este, se le dan, digamos, una misión muy interesante y lo vamos a detallar a medida que vayamos leyendo. Pero uno era designar la clase correcta de los líderes que la iglesia tiene que tener. Al mismo tiempo tenía que censurar y hasta denunciar la clase incorrecta de líderes. Y yo creo que enseñar a los discípulos a ser testigos fieles del Señor en la iglesia, en el hogar y en el mundo. O sea, aquí nos anima a ser verdaderamente cristianos, verdaderos discípulos en los escenarios donde nos toca hacer vida. Y otra cosa que ya al final también se lo va a resaltar a medida que nos vayamos avanzando. Dice que la gracia, yo estaba enseñando mañana, dice que la gracia nos trae salvación, pero que también nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos y a que vivamos en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa, esperando la manifestación gloriosa, la esperanza bienaventurada, dice, de la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en el libro también aprendemos a que la gracia tiene más que simplemente el perdón, sino que la gracia, como dice también el apóstol Pedro, es multiforme. Pero vayamos aquí al texto, aquí en Tito capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la voluntad, pero conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Señor. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Jesús, nuestro Salvador. Aquí está. Bueno, fíjate, este, Pablo se presenta como un siervo de Dios. En esos primeros versículos dice, fíjate, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento, dice la versión aquí de las Américas que tengo que frente, dice, y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo, siervo de Dios, dice, de todos los títulos que pudo haber usado, Pablo eligió siervo de Dios. Si Pablo tuviera hoy día una tarjeta de presentación, ese sería el título de la tarjeta. Pablo, siervo de Dios. Y esto es significativo porque Pablo usa el término siervo, que viene de la palabra, bueno, yo no soy muy experto en griego, pero doulos. Y la palabra siervo aquí, esa palabra que se traduce siervo, es un siervo, pero como de un esclavo de un nivel bajo. ¿Okay? El más abyecto, el más el servil, el término más servil más que pudo haber usado, o que también los griegos usaban para referirse a los esclavos de más baja monta, digamos. Esta palabra, aparte de todo eso, el término de esclavitud es algo que se elige, porque en el Antiguo Testamento pasó que personas que decidían seguir siendo esclavos para tener la comida segura, para tener el sustento seguro, o porque simplemente amaban a sus amos y voluntariamente decidían seguir siendo sus siervos. ¿Sí? Más o menos que ha pasado con algunos venezolanos que han migrado, yo estoy de Santa Rosa de Osos, exactamente, en Medellín, cerca de Medellín, de venezolanos que llegaban allá y dada la situación no conseguían empleo, entonces se ofrecían a trabajar en una finca sin salario simplemente por tener donde dormir y donde comer. Más o menos así. Ahora Pablo era un siervo, pero aún teniendo esa posición, esa reputación que tenía Pablo, que Filipenses dice que era muy aventajado con respecto a los demás. Dice bien que era siervo, pero conforme a la fe de los escogidos de Dios. Okay. Este es un término bien interesante porque escogido de Dios, pero siervo, por elección. Es decir, que un siervo de Dios jamás será algo inferior, porque simplemente sirve a un gran Dios. Y esto es un buen carácter que debemos nosotros desarrollar. Y dice conforme a la fe. Pablo no era un apóstol debido a la fe, simplemente a la fe escogido Dios, sino en armonía con la fe. ¿Sí? En el sentido de un cuerpo de doctrina específico. Él compartía eso con los escogidos de Dios. Y los escogidos de Dios son aquellos que, como hemos visto otra vez, los que él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Que es más o menos lo que dice aquí. El pleno conocimiento escogido de Dios, dice, y el conocimiento pleno de la verdad, bueno, Pablo no era solamente de conocer la fe, sino que reconocía lo que la fe en realidad era, que es en verdad, dice. Pablo no mantuvo, bueno, Pablo se mantuvo, dice que en una vida piadosa, porque habla según piedad, y dice, toda verdad, pues es verdad de Dios. La verdad nunca está en conflicto. Mire, la verdad científica
contradice la verdad moral ni la verdad eh, religiosa. Cuando hay contradicciones porque algo no es verdad. Pero también dice lo que le pone aquí, digamos, el carácter, es que dice que es relevante en vida piadosa. ¿Sí? Y eso lo pone a uno frente a Dios, cómo tiene que ser Dios. Que dice que Dios que nunca miente, prometió la vida eterna, dice, que la piedad nos lleva a la eternidad. O sea, el hecho de que el Dios eterno vive en nosotros, que está presente ahora, pero que eso será completado después. Y dice el Dios que no miente, nos ha dado esa vida eterna que no es simplemente un deseo, sino una esperanza. ¿Sí? Y una esperanza es una anticipación, no en ilusiones, sino en una promesa del Dios que no miente. Entonces, con todo esto, Pablo dice, bueno, dejó a Tito, que es verdadero hijo en la fe, ¿para qué dice? Te dejé, dice en el versículo 5, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y ordenes que estableciese ancianos para que, en cada ciudad en la cual te mandé. Que hay cosas deficientes y entre las deficiencias era que no tenían ancianos. Que no quiere decir que la iglesia que no tiene ancianos es deficiente, sino es la única deficiencia, ¿no? Hay más deficiencias que Tito tenía que corregir, pero entre esas constituir ancianos, establecer ancianos, reconocer ancianos en cada iglesia. Ahora, esta era, ¿sí? Yo me imagino que el éxito de algunos que fueron antes a Creta, este, muchos cristianos jóvenes, a quien cuidar, una pasión por seguir levantando iglesias, este, requiere de pastores, de ancianos maduros y calificados entre la gente que estaba ahí. ¿Sí? Y esto es específicamente necesario, específicamente necesario en Creta, porque la gente de Creta, según lo que dice ahí, era gente rebelde, desenfrenada, es conocida entre los demás gentes como personas misteriosas, gente floja. Entonces Tito debía encontrar y entrenar a líderes para los cristianos de la isla de Creta. ¿Okay? Cuando la tarea es difícil, entonces existen dos tipos de personas. Los que dicen, bueno, la tarea es difícil, así que no podemos enviarlo a él, o decir, la tarea es sumamente difícil, tenemos que enviarlo a él. Entonces aquí va. La tarea de evangelizar todo esto. Estamos emocionados con Guasdorito, ahorita tuvimos una incursión en el Nula, tuvimos un servicio inspirador, pero hay otros que están aquí en Café con Dios que están en sus congregaciones. Entonces, aquí están los requisitos para los líderes, cómo tienen que ser los líderes. Y ya lo hemos estudiado en Primera de Timoteo un poquito, pero yo quiero resaltar, hacer una pregunta, que me una pregunta. ¿Eres tú de cuál de los dos? Que dice, oye, esto es muy difícil, yo no voy, o esto es difícil, yo voy. ¿Okay? Ellos tenían que enviar a Tito, que Tito demostró más carácter, muchas veces más carácter que Timoteo. Entonces, bueno, Tito parece que era el tipo de persona que tenía que dejar en Creta. ¿Okay? ¿Eres tú el tipo de persona para tal o cual ministerio? Porque la iglesia, si está iglesia aquí, en cualquier lugar del continente, en Chile, en Perú, en Panamá, en los Estados Unidos, donde quiera que estés, en la congregación en que haces vida. Primero la pregunta es, ¿estás haciendo vida en una congregación o simplemente es la conexión de esta media hora en las mañanas? ¿Okay? Yo te animo a que si estás donde quiera que estés, tienes que hacer vida en la congregación y tienes que ser fiel, asistir a las reuniones, especialmente los domingos. Comprometerte con el liderazgo para participar. ¿Okay? Porque esto es la razón, no es posible mostrar, evidenciar las virtudes, las cosas, las joyas que encontramos en las escrituras si no hacemos vida en una iglesia local.
Los que estamos aquí en Sequitual, yo te animo. Bueno, eres tú de los que vamos a tomar en cuenta para lo que vamos a hacer en el futuro, para lo que se viene para el 2023. ¿Mm? Ayudando a otros. ¿Ok? Fíjate, estos requisitos que habla aquí, dice administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado la bebida, no pendenciero, marido de una mujer, con hijos creyentes, no acusado de disolución y de rebeldía, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra que se ha enseñado verdaderamente, y que sea capaz de soltar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Eso debe ser una característica de cada individuo de la iglesia. ¿Sí? Y la razón por la que Pablo le dice esto a Tito es porque dice el versículo 10, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores especialmente de entre los judaizantes, la circuncisión, judíos estaban infiltrados allí. Y Pablo dice, es preciso tapar la boca porque trastornan. O sea, otra vez la palabra trastorno aparece, que también lo vimos en 2 Timoteo. Trastornan, dice, trastornan familias enteras enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. Hay muchas maneras de trastornar a la gente, de causar esos desequilibrios que nos siguen. Entonces, hermano, ya se me acaba el tiempo. Yo quiero quedarme con eso. ¿Qué tipo de persona eres tú? Estás haciendo vida en una congregación y estás poniendo en evidencia las cosas que estás aprendiendo cada mañana. Se nota que estás en la presencia de Dios, buscas la presencia de Dios en oración, en el estudio, la meditación de la palabra. Este, y la advertencia aquí es que, como dice el versículo 16, algunos anhelan, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, que con nuestros hechos afirmamos que somos hijos de Dios, que conocemos a Dios y que andamos con Él, que somos útiles, obedientes y siempre, como dijo Pablo a Timoteo, preparados para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este día, por nuestros hermanos, sobre todo por tu presencia, porque nos despertamos, buscamos un café, buscamos nuestra Biblia, nos conectamos, buscándote a ti primeramente, buscando a aquellos escogidos de Dios, como dice este texto, que en verdad anhelan conocerte y te conocen y sus vidas son un fiel testimonio de tu presencia en ellos. Gracias, Padre, porque nos das este regalo matutino de cada mañana, de poder encontrarte aquí en tus textos, pero encontrarte también en la vida de tantos escogidos. Manténnos, Señora, en esta actitud y permite, Padre, que tengamos conciencia de la vida de piedad, del conocimiento pleno, de la esperanza, de la eternidad, en este día y en cada día, Señor. Que en nuestra vida actuemos como que vamos un día, con la esperanza de que un día vamos a perfeccionar todo esto que hoy gozamos también. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.